Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso, año 2024. Radio Encuentro presenta su programa de cultura, historia, tradiciones y valores de la gente de las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes y Petorca, en el marco del centenario de su diócesis. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Por acá nuevamente les saluda Patricio Smith y les doy la bienvenida al quinto capítulo de nuestro ciclo de programas Cultura, Historia, Tradiciones y Valores de la gente de las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes y Petorca en el marco del centenario de su diócesis. Un programa que es posible realizar gracias al apoyo del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno Regional de Valparaíso, que ustedes escuchan a través de Radio Encuentro 105.7 de la frecuencia modulada en todo el Valle de la Aconcagua, además de sus medios asociados, Radio La Merced, Radio Santo Domingo y Radio Fátima, y por supuesto a través de las redes sociales de Radio Encuentro. Y este capítulo número 5, hoy día vamos a abordar un tema que es súper interesante, que guarda mucha relación incluso con el título de este programa, y vamos a hablar del patrimonio cultural y las tradiciones locales, profundizando en lo que son las tradiciones locales y que la diócesis de San Felipe ayuda a preservar. Como introducción me gustaría nombrar algo muy cortito. Sabemos que estos últimos meses han sido de fiestas patronales y de celebraciones. Por ejemplo, la de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo en San Felipe, la de Nuestra Señora de la Merced en Petorca o la de San Francisco de Asís en Curimón, además de la peregrinación a Sor Teresita de los Andes o ahora último, el comienzo oficial del centenario diocesano. Solo por nombrar algunas, que son parte de los hitos culturales y religiosos propios de este territorio. Y como ustedes saben, en cada programa tenemos grandes invitados y hoy nos acompaña un amigo de la casa. Él es comunicador social, gestor cultural y además ustedes lo escuchan todos los días sábado acá en Radio Encuentro con su programa junto a don Sergio Jara Catalán, Encuentro de Saberes. Saludo cordialmente a José Luis Fernández. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias por acompañarnos. Hola, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, estoy feliz de volver a reencontrarme con ustedes, José Luis, porque hoy día tenemos un programa muy interesante. Ya habíamos conversado un poco de historia, de tradiciones en el capítulo inicial de este ciclo, programa número 1, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Así que, ¿cómo está el ánimo para esta conversación? Bien, súper bien. Yo creo que es un tema muy interesante y muy importante para todo lo que significa la diócesis de San Felipe de Aconcagua. Cuando nosotros hablamos y pensamos en todo lo que son las fiestas populares, las fiestas patronales y cómo se genera esta mixtura entre el tema cultural con el tema religioso, uno se va dando cuenta de que hay muchas comunidades que han logrado crecer, que se han mantenido vivas y que además han mantenido una serie de tradiciones. Es porque a través de la iglesia se han unido las comunidades, se han mantenido vivas, se han mantenido trabajando en pos de ir manteniendo estas expresiones. Cuando nosotros pensamos en solo las fiestas patronales nos damos cuenta que son testimonios vivos de nuestra fe. Nos vamos dando cuenta que es testimonio vivo, o sea, que es un testimonio tangible y que toda la gente que participa, uno se va dando cuenta el cariño, la dedicación, la preocupación que tienen por desarrollarla de la mejor manera posible. Y eso es súper importante destacarlo porque sin el esfuerzo de todas estas personas no podríamos decir que tenemos fiestas patronales o celebraciones que se han mantenido por centenares de años. Cuando pensamos, por ejemplo, en lo que es la celebración de la alfombra de flores en Petorca, una tradición que ni siquiera todavía se logra establecer cuándo comenzó. Hay algunos historiadores y algunos antropólogos que la remontan a 250 años atrás, pero incluso hay otros que dicen que es mucho más antigua todavía. No hay un origen claro tampoco de cómo nace, pero si uno va
Y yo siempre invito a la gente a participar de estas festividades. Por supuesto. No solo para mirarlas desde el punto de vista religioso, que para nosotros obviamente que es fundamental, pero sino también para mirar todos los elementos constitutivos de cómo se va desarrollando esta fiesta. Uno se va dando cuenta de que hay una preocupación, por ejemplo, una dedicación especial en la comunidad de Petorca, por nombrar algunas, porque si vamos desmenuzando cada una de las fiestas, obviamente va a tener sus propias matices, sus propias características que la hacen muy individual y que también le aportan una riqueza única. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, y vamos a partir con esta, con lo que es la fiesta y la alfombra de flores ahí en la zona de Petorca, uno se va dando cuenta de que no es una fiesta en la que solamente participa la señora, que a lo mejor uno podría pensar que es más femenina la fiesta porque es flores y es más como más delicado el tema en términos de la preparación, pero uno ve a la familia. A mí me tocó varias veces ir las primeras veces que fui uno se va dando cuenta de lo bonito que la arreglan, pero después uno empieza como a afinar el ojo, digo yo, empieza a mirar un poco más allá y me empecé a adelantar porque además los pétalos se van colocando casi al momento justo que va a pasar la Virgen. Ya no es que lo ponen un día antes, no, sino que prácticamente en el momento que va a pasar, claro, se va arreglando. Todo el trabajo se está desarrollando. Exacto. Entonces me puse a mirar quiénes participaban en esa parte y yo me daba cuenta que era el papá, por decirlo de alguna manera, con los hijos, con la señora, y finalmente era una fiesta familiar. Porque seguramente ese papá también, él fue hijo en su momento, y le vivió con sus padres. Entonces, José Luis, usted, ya que estamos hablando de esta fiesta en particular, pero que vamos a abordar otras celebraciones, sí, este fervor popular, ¿cómo se va acrecentando a lo largo de los años? Porque como hemos visto y comentábamos recién, se va pasando de generación en generación, y aparte no es solamente la fe personal, el fervor popular, también hay una preocupación de hermosear los entornos, de limpiar las calles. Esta fiesta lleva todo un componente social que va más allá de la religiosidad. Exactamente, sí, uno se va dando cuenta que tiene un componente que tiene que ver de transmisión de familia en familia. Esta es una tradición que obviamente aquí hubo un niño que fue enseñado por sus padres y así sucesivamente nos vamos hacia atrás. Nos vamos dando cuenta que hay un cariño especial, una preocupación por esa familia. Hay una frase que dice el Papa Francisco en la carta al pueblo que peregrina en Chile, que es súper importante, que dice que la piedad popular o la religiosidad popular son las verdaderas raíces que recorren nuestro país. Y se refiere a Chile específicamente. Y uno, al ver estas festividades, se va dando cuenta que aquí hay detrás un cariño especial, que aquí hay detrás una preocupación especial, que aquí esta tradición se va transmitiendo de generación en generación, que se van conquistando nuevas generaciones y que uno se va dando cuenta que hay una espiritualidad profunda en muchas de esas personas y que también hay algo bien interesante con las fiestas patronales, siento yo, que mucha de la gente que participa en todas estas festividades patronales tiene que ver con algo que el Papa Francisco también ha hablado mucho, que tiene que ver con esta gente que está en las periferias. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que la gente que participa activamente de muchas fiestas de estas no es gente tan devota que uno dijera que va siempre o que participa activamente en alguna parroquia, en alguna comunidad. Pero esta actividad puntual a ellos les genera mucha motivación y mucho entusiasmo. Y claro, como usted bien dice, no son quizás de misa dominical, de asistir permanentemente a la iglesia, pero para ellos prepararse con anticipación, ponerse bonito en su entorno, ir quizás con su mejor pinta, como se dice en buen chileno, es súper significativo para ellos. Entonces quizás toda esa no asistencia periódica a una iglesia, ellos la compensan a través de esta motivación, de esta preparación, y que, como bien hemos dicho, se va traspasando de generación en generación y cada vez va creciendo. Y eso en lugares como nuestra diócesis es súper significativo, especialmente en los contextos más rurales. Exactamente, claro. O sea, si hoy en día nosotros nos ponemos a pensar dónde están como los fuertes de las festividades populares y de estas fiestas patronales, nos vamos a dar cuenta la importancia y lo grande que son las fiestas y las celebraciones en
Placilla del Igua, con la Virgen del Carmen en octubre, que además no es la fecha oficial, o sea, hay 2 lugares donde se celebra la Virgen del Carmen en octubre, que es San Felipe y Curicó. Y que ahí también con el tema de los janderos en Curicó tiene toda una riqueza también. Tenemos, por ejemplo, lo que la celebración en Placilla, perdón, en Vallehermoso, en La Ligua, con la Cherito. Tenemos en Petorca la Virgen de la Merced, que son como las 3 grandes, ¿ya? Porque claro, no podemos dejar de lado lo que es la festividad, por ejemplo, en Cabildo de San Lorenzo. Claro. Que también es una gran celebración en esa localidad. Y en Papúo tenemos que cada vez está generando mayor participación de la comunidad, dice relación con la fiesta de San Pedro. Eso me gustaría quizá un poco profundizar, José Luis, porque claro, tenemos este contexto cuando la Virgen recorre el pueblo o están estas otras festividades como esta alfombra de flores, que la gente va dejando las flores en el momento, pero hay una devoción especial también cuando se celebra en nuestra costa la fiesta de San Pedro, porque también todo el pueblo converge en torno a esa celebración y salen los pescadores a la mar, como le llaman ellos, y sacan a pasear a San Pedro y se encomiendan a él para que tengan un buen año también en torno a la pesca, que es básicamente el sustento de ellos. Entonces, ¿cómo también hacemos esa diferencia entre las celebraciones que son quizás más del interior del territorio versus las de la costa? Claro, nosotros no tenemos una gran costa como diócesis, como para decir que tenemos grandes, claro, La Ligua, Zapallar y Papudo. Pero la gran fiesta que tenemos está ahí en entorno, ahí ligado con la zona de Papudo, ya que es la gran fiesta de San Pedro Pescador. Claro, claro, ahí tiene una mirada distinta, tiene toda esta mirada del mar, que es distinto mirar como al entorno más cercano. Pero sí, o sea, yo encuentro que cada una de las celebraciones tiene su riqueza particular. Exacto. Es muy difícil decir cuál es el matiz propio, porque uno se da cuenta que detrás de esto, claro, hay un cariño, hay un fervor, hay una piedad, hay una mirada religiosa. Claro, si nosotros pensamos en cada una de estas celebraciones, a lo mejor que encontramos con elementos comunes. La bendición de la Virgen hacia la tierra, hacia el mar, en el caso de San Pedro, por las cosechas, por la abundancia de la pesca. O sea, generalmente nos vamos a dar cuenta que siempre va a estar como ese hilo conductor, por decirlo de alguna forma, que es como bendecir, que es proteger, que es cuidarnos, que es ayudarnos. Y que obviamente eso va a dar sus características y que va a dar como estos elementos propios. Sin ir más lejos, hace pocos días terminamos de celebrar lo que era la fiesta de Santa Filomena, una fiesta que también es multitudinaria, que yo diría que a nivel de esta zona yo creo que se ha ido transformando con el paso del tiempo en una de las fiestas donde congrega a la mayor cantidad de personas de la región. No estoy contando Santa Teresa porque ese yo creo que es como para un espacio aparte. Claro, y ese tiene una connotación quizás más nacional exacto, también. Exacto, tiene características más bien distintas. Pero, por ejemplo, en Santa Filomena yo creo que también ahí tenemos, que a mí me llama harto la atención de esa fiesta, porque uno dice, ¿quién es Santa Filomena? Si es una mártir, una niña de la época de los romanos, ¿cómo llega a esta zona? Que está alejado de todo, o sea, llegar a Santa Filomena no es fácil, o sea, entonces si pensáramos en una fiesta de Santa Filomena hace 80 años atrás, ¿cómo llegaba la gente? ¿Cómo se mantiene esa devoción? Y uno se va dando cuenta que finalmente se han mantenido estas devociones, que la gente sigue participando, que las fiestas siguen creciendo y que uno podría haber pensado que tal vez la pandemia podría haber a lo mejor hecho que todas estas celebraciones hubiesen bajado un poco la participación de la gente, pero hoy en día uno se da cuenta que al contrario ha habido un aumento en términos de la participación de los fieles en cada una de estas celebraciones. Uno puede notar claramente que se sumó más gente, que está participando más gente hoy en día que antes. Yo creo que eso también ahí tiene que ver varios fenómenos que podríamos analizarlos como para otro capítulo, siento yo, porque tiene que ver con ciertos contextos de iglesia también, o sea, habría que analizar como otros contextos sociales también. Pero pensando específicamente en cómo estas celebraciones religiosas han ido aumentando,
tiene que ver con que también la gente ha entendido que más allá del tema religioso, también hay contextos culturales, contextos patrimoniales, donde hoy en día tiene cada vez más valor eso. Si nos damos cuenta, hablando netamente del tema patrimonial, por ejemplo, los días de los patrimonios en nuestro país cada vez congregan a mayor cantidad de gente. O sea, uno habla hoy en día del Día de los Patrimonios en el mes de mayo y se va a dar cuenta de cada vez hay mayor cantidad de gente por visitar espacios y tomarse esos espacios y conocer esos espacios. Entonces, por lo tanto, siento yo que estas fiestas, si bien es cierto, tienen todo este cariz que tiene que ver con todo el mundo religioso, también tienen todos estos otros elementos que dicen relación con todo el tema patrimonial y que cada vez la gente está dándole mayor valor y que cada vez más está pensando que esos espacios son propios y por lo tanto tiene que participar y no marginarse, lo cual me parece muy interesante porque hoy en día cuando vemos además toda esta crisis de las instituciones, donde estar en comunidad pareciera que es cada vez más difícil. Exacto. También hemos tenido como esta otra vuelta que es más silenciosa, que a lo mejor uno no la podría notar tanto, pero si uno es capaz de observar mejor el contexto y es capaz de observar un poco más como en 360, siento yo que uno se va dando cuenta que muchas de estas fiestas han tenido una mayor participación en este último año, por ejemplo, que en años anteriores, incluso en años antes de la pandemia. Y lo cual creo yo que eso es algo que tenemos que empezar a mirar mejor todavía, pensando en lo que está ocurriendo, pensando qué está motivando a toda esta gente que digo yo que es como la gente que está en las periferias de nuestra iglesia por participar en estas fiestas religiosas. ¿Qué los mueve? Son peregrinos que van una vez, bueno, pero ¿cómo los vamos haciendo que se acerquen cada vez más y que ese fervor que tienen, esa intencionalidad con la cual llegan, uno podría atraerlos y lograr que estuvieran cada vez más cerca de la iglesia? Estamos conversando sobre el patrimonio cultural y las tradiciones locales acá en nuestra diócesis con nuestro amigo José Luis Fernández, quien es comunicador social y gestor cultural, y ustedes lo escuchan todos los sábados junto a Sergio Jara en su programa Encuentro de Saberes. Y quisiera consultarle, José Luis, sobre esta quizás asistencia o participación ocasional que vemos de algunas personas en estas fiestas patronales o en estas fiestas de identidad local, y cómo vinculamos eso con la celebración que estamos viviendo, que es la del centenario, donde hemos visto que algunos hitos que han sido bastante masivos, como la Eucaristía de los 98 años, la de los 99 años, el lanzamiento, donde quizás también hay gente que participa ocasionalmente de estas celebraciones, pero que ha manifestado mucho interés por ser parte activa de las distintas instancias de celebración de este centenario. A ver, yo creo que ahí hay ciertos temas que estamos al debe con la celebración del centenario. A ver, cuéntenos. Yo ahí soy bien. Es crítico usted. Yo soy crítico con respecto al tema. Yo creo que a ver, entremos al área chica. Sí, para entrar al área chica. Yo siento que muchas veces nuestra iglesia cae en el tema de que vamos a hacer una celebración y esa celebración se termina en una misa. Lo cual me parece súper bien, pero yo creo que hay muchas otras cosas que podríamos hacer. O sea, por ejemplo, hoy en día, mi gran pregunta es cómo estamos convocando y cómo estamos haciendo que participen, por ejemplo, los bailes chinos, los bailes religiosos, que tienen harto que contarnos. O sea, hoy en día tenemos varios bailes chinos que están en nuestra diócesis y recordemos que los bailes chinos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad y es patrimonio vivo. Entonces, ¿cómo lo estamos convocando a participar en esta celebración? ¿Cómo le estamos enseñando a las nuevas generaciones a descubrir el valor que hay detrás de un baile chino? El valor que hay detrás de un baile religioso. A ayudarlos a entender y enseñarles un poco también, por ejemplo, ¿por qué los trajes de un chino? ¿Qué significan los colores? Que ahí, por ejemplo, hay un trabajo bien interesante que se hizo hace poco acá en San Felipe con una pequeña publicación que es de muy buena calidad, que ahí también ayuda a profundizar en términos de entender todo lo que son los bailes chinos y específicamente esta mezcla, siento yo, entre el origen desde los pueblos originarios de esta zona y con todos los pueblos mestizos que se van generando con la llegada de los españoles y la creación y la transformación en estos bailes chinos. Ese es por un lado. Por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con los cantores a lo divino.
Claro que sí. Que ahí hay una gran riqueza también, una gran riqueza cultural, una gran riqueza patrimonial, que tenemos que ser capaces de que las nuevas generaciones los conozcan, se conecten con eso, descubran lo que significa un cantor a lo divino, la riqueza del canto, la riqueza de la improvisación que también hay ahí. Ahí hay un gran tema, ahí hay un gran elemento como para ir desarrollando, y que uno se va dando cuenta que a través de los cantores a lo divino también vamos a ver todas estas expresiones de patrimonio, cultura, y que tiene que ver con las riquezas de nuestras propias tradiciones. Y hay otro elemento que también siento yo que estamos un poco al debe, es mostrar toda nuestra riqueza cultural y patrimonial en términos de imaginería religiosa. Creo que nuestra diócesis tiene imágenes religiosas de gran valor, que si uno se pusiera a pensar, no todo el mundo conoce. Yo digo, no, hay gente de los Andes que no entiende la riqueza, por ejemplo, del Cristo articulado de madera que está en Petorca, porque no ha ido nunca. Hay gente llamémoslo, de Longotoma, por poner una localidad, que no conoce, por ejemplo, la imagen de San Sebastián y el valor de la imagen de San Sebastián que está en los Andes. Y ahí tenemos, y eso por nombrar dos elementos, Claro. porque podríamos, o sea, si nosotros vamos desmenuzando cada una de las parroquias, nos vamos a dar cuenta que cada una de ellas tiene elementos de imaginería religiosa de gran valor. ¿Y por qué a mí me gusta hablar un poco de este tema de la imaginería religiosa? Porque uno antes podría pensar, no, pero es que la Iglesia Católica tiene mucho con esta adoración de las imágenes y que son tan importantes las imágenes. No, yo siento que las imágenes son verdaderas catequesis. O sea, uno cuando ve una imagen y uno va entendiendo el valor que hay detrás de esa imagen, uno se va dando cuenta que claro, que esa imagen en realidad era una verdadera catequesis lo que había detrás de eso. Y que si uno cuenta bien la historia detrás de esa imagen, en realidad vamos a lograr que la gente aprenda. Y eso siento yo que es ahí a veces donde siento yo que como iglesia estamos un poco al debe, en descubrir lo que tenemos en términos de eso y del valor que eso tiene, y cómo transformarlo a las otras comunidades, cómo llevarlo a otras localidades y que la gente pueda entender el valor de cada uno de esos. José Luis, pero ya que estamos en este aspecto de crítica constructiva de lo que es esta quizás como celebración un poco centralizada, ¿cómo usted también sugiere o propone que estos aspectos, por ejemplo, de los bailes chinos, los cantores a lo divino, la imaginería católica, se pudiera potenciar? O sea, por ejemplo, yo creo que podríamos crear una gran exposición itinerante. O sea, crear una gran exposición itinerante donde, no sé, yo creo que si hablamos con un par de bailes chinos por ejemplo, que nos faciliten durante un par de meses una muestra. Oiga, un comentario un traje. entre paréntesis. Yo voy tomando nota porque usted sabe que yo estoy en el área de comunicaciones Está bien, pues, del si me parece centenario, bien, así que pues. por eso voy anotando. Me parece bien, pues. Donde, por ejemplo, habláramos con los bailes chinos, que esto no tiene nada de original. Si, por ejemplo, si uno va al Museo de Vivencias de la Fe, en La Tirana, muchos de los trajes que hay ahí han sido donados por bailarines. La gran mayoría de las cosas que hay en ese museo, por ejemplo, fueron donadas por la gente. ¿Ya? Que eso es súper interesante además. Claro. Entonces, si uno se da cuenta, si uno, por ejemplo, hablara con los bailes religiosos, si uno hablara, por ejemplo, y le facilitaran un par de trajes, tendríamos todo lo que es hablar a alguien por ejemplo, con la gente de los Quasimodos, que también ahí hay todo un tema detrás con el mundo de los Quasimodos, que el Quasimodo solo existe en Chile, no existe en ningún otro país del mundo. Exacto. En ningún otro lugar existe el Quasimodo. Y más allá de contar que la gente conozca por qué esos colores, por qué la esclavina, qué significa, por qué ellos pueden, por ejemplo, tenerla puesta en una celebración, en una misa, y por qué en un gorro. O sea, hay una serie de elementos que uno podría armar una exposición bien bonita donde la gente pudiera verla y que fuera itinerante. ¿Por qué estoy pensando en itinerante? Porque muchas veces pensamos en lo que en esa palabra que tú dijiste, es que muchas veces criticamos dentro de nuestra iglesia, centralizamos las cosas en un punto. Entonces, por ejemplo, van a perdonar, pero yo creo que la gran celebración de la diócesis no debería haber partido en la catedral. Yo hubiese partido en la Ligua. ¿Por qué en la Ligua? Porque es la parroquia más antigua de nuestra diócesis.
Oiga, no, yo estoy tomando nota acá porque todo lo que usted dice me sirve para planteárselo también a la gente del equipo de comunicaciones, pero lo que usted dice también es súper cierto. Yo he escuchado más de una vez lo que usted comenta de que la celebración del centenario debió comenzar en la Ligua. Y no sé si me anticipo mucho, pero ¿puedo preguntarle a su juicio dónde debería terminar? No, pues debería haber terminado oficialmente aquí en la catedral. O Ya. sea, creo que el gran hito de término debería haber sido quien debe Quizás ser. más que en alguno de los santuarios. No, en San Felipe. O sea, todo lo que quieran con los santuarios, todo lo que quieran con Santa Teresa, todo lo que quieran con todos los otros lugares. Pero el lugar donde se instaura la diócesis Templo catedral. es San Felipe. Ya. No es en otro lado. O sea, el primer obispo no llegó a otro lugar, sino que llegó a San Felipe. ¿Ya? O sea, yo creo que ahí en ese sentido yo creo que hay tradiciones que se tienen que respetar, ¿ya? Pero sí hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. O sea, por ejemplo, esto que estábamos hablando, o sea, uno podría hacer un montón de otras celebraciones en otros lugares, destacando las propias identidades propias. Uno puede mirar el conjunto. Como te digo, o sea, se pueden hacer desde celebraciones, desde exposiciones de fotografía. Aquí hay una colección que está por ahí guardada, por ejemplo, súper interesante, de un periodo que toma como 10 años que se logran rescatar las fotografías de quien fuera sacerdote durante muchos años en Andacollo, que es Cardenio Toro. Que hay una colección de fotografías de él. Interesante. O sea, hay un montón de cosas que uno puede... El material está, me dice O sea, usted. el material está. Si yo creo que aquí es cosa de ponerle ganas, ¿no? Articular una buena acción. ¿Y cómo se articula? Uno puede ir mirando, uno se va dando cuenta que también hay otro mundo súper importante que también tenemos que ser capaces de poner en valor y descubrir la importancia que ellos tienen. Por ejemplo, la participación de las congregaciones religiosas en nuestra Exacto, diócesis, claro que sí. desde las que están a las que ya no están. Hoy día no podríamos pensar en Curimón sin los franciscanos, por ejemplo. No podríamos pensar en ciertos hitos, por ejemplo, en la gran celebración, en la fiesta de Placilla de Ligua de la Virgen del Carmen, sin la presencia de los agustinos. O sea, hay que recordar que los agustinos fueron los primeros que trajeron las imágenes de la Virgen del Carmen a Chile. No la trajo otra congregación. Y eso es importante, porque entonces ahí uno se va dando cuenta que cada congregación, haya estado un año, haya estado 2, fueron dejando algo. Todos contribuyeron en algo. Exacto, todas han contribuido. ¿Y para qué hablar de la gran contribución de las congregaciones en el ámbito de la educación? Y ahí también hay harto importante también que uno tiene que ser capaz de mirar. Y por otro lado, también creo yo que nosotros hablamos ya de estos 100 años, pero también creo yo que deberíamos pensar y ser capaz de mirar también en todo lo que hay en nuestra diócesis antes de esos 100 años. De todas aquellas personas que han contribuido al desarrollo de nuestra diócesis. ¿Podríamos nombrar a alguna de esas personas? O sea, Anteriores, hablando que estamos anteriores a 1925. Si tú me dices a mí que hay un personaje nacido en Chile, o sea, nacido en San Felipe, que yo reconozco especialmente, que yo soy hincha de él y que hablo de él donde puedo, yo creo que hay 2 personajes clave. Primero, Don Cifuentes. De acuerdo. Si bien es cierto, Don Cifuentes es una figura a nivel nacional, Don Cifuentes es clave en Chile en términos de... él era un muy buen católico y se preocupó durante muchos años de defender la fe. Crea además este famoso centro católico, centro cristiano, donde a partir de ahí se van desarrollando una serie de colegios en Chile. Además fue impulsor a nivel país de varios periódicos donde uno de los pilares centrales que tenía que ver con el tema de la fe. Entonces ahí vemos que en la figura de Don Cifuentes, que nace aquí en San Felipe, después se va a Santiago y participa en una serie de acciones clave en nuestro país. Entre ellas, por ejemplo, la conformación de la Universidad Católica de Santiago. O sea, sin Don Cifuentes no se consigue la Universidad Católica, ¿ya? Por lo tanto, ahí vemos la importancia que tiene Don Cifuentes. No, si el viejo se la traía, si yo siempre digo, si él era como de otra esfera. ¿Y el segundo personaje? El cura Gómez.
El cura Gómez, y el cura Gómez aquí también, o sea, por algo le crearon la estatua. Además, hay que recordar que la primera congregación religiosa conformada en Chile, porque todas las otras venían de afuera, ya todas las otras eran traídas desde afuera, sino que esta se conforma en Chile, con mujeres de acá, y son puras mujeres sanfelipeñas, es la Congregación de las Hermanas Hospitalarias de San José, que es la que conocemos hoy día donde están en el Colegio José Agustín Gómez. Es la primera congregación de mujeres creada en Chile. Entonces tiene un valor. Absolutamente. Absolutamente. O sea, y ahí te voy a dejar de ahí para que hagamos una pausa, te voy a dejar un dato con respecto a Don Cifuentes y la Guerra del Pacífico. Perfecto. Perdón, con el cura Gómez y la Guerra del Pacífico. Dejemos enganchado entonces a nuestros auditores hasta que este primer bloque de nuestro programa Cultura, Historia, Tradiciones y Valores de la Gente de las provincias de San Felipe, Aconcagua, Los Andes y Petorca en el marco del centenario de su diócesis. Una pausa musical y en minutos volvemos para seguir esta entretenida conversación con José Luis Fernández. Levanten sus dinteles, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? Es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? Es Yahvé Sebaot. Puertas, levanten sus dinteles, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? Es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? Es Yahvé Sebaot. Dios de Jacob, aquí te busca un pueblo nuevo en tu presencia. Yahvé es fuerte y es valiente, es el Rey de toda la gloria. Yahvé es fuerte y es valiente, es el Rey de toda la gloria. Puertas, levanten sus dinteles, que va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey? Es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey? Es Yahvé Sebaot. Dios de Jacob, aquí te busca un pueblo nuevo en tu presencia. Yahvé es fuerte y es valiente, es el Rey de toda la gloria. Yahvé es fuerte y es valiente, es el Rey de toda la gloria. Dios de Jacob, aquí te busca un pueblo nuevo en tu presencia. Es valiente, victorioso, Él es el Rey de la gloria. Es valiente, victorioso, Él es Rey, es Yahvé, Yahvé Sebaot.
Bien, estamos de vuelta acá en este quinto capítulo de nuestro programa Cultura, Historia, Tradiciones y Valores de la gente de las provincias de San Felipe, Aconcagua, Los Andes y Petorca en el marco del centenario de su diócesis. Un programa que, como ustedes saben, es posible realizar gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno Regional de Valparaíso, que ustedes escuchan a través del 105.7 de la frecuencia modulada Radio Encuentro en todo el Valle de la Aconcagua, de sus medios asociados Radio Fátima, Radio La Merced y Radio Santo Domingo, y por supuesto a través de redes sociales de Radio Encuentro. Gente a la que también le enviamos un saludo y le pedimos que comente, que le den like, que comparta este video para que su contenido, por cierto, llegue a muchas más personas. Y estamos conversando sobre el patrimonio cultural y las tradiciones locales que hay acá en el territorio diocesano. Nuestro gran invitado de hoy es José Luis Fernández, a quien ustedes conocen y escuchan todos los sábados en el programa Encuentro de Saberes. Él es comunicador social y gestor cultural, y antes de irnos a la pausa musical nos dejó enganchados con un dato que nos va a dar de el cura Gómez. El cura Gómez, sí. Hay dos personajes que para él son súper significativos. Uno dijo que era Abdón Cifuentes y otro es el cura Gómez. Entonces, José Luis, el micrófono es todo suyo para darnos este dato que nos dejó enganchados. Miren, siempre se habló, bueno, el cura Gómez participa en la Guerra del Pacífico, va con el batallón Esmeralda a la Guerra del Pacífico acompañando a los sanfelipeños. Aquí en San Felipe se crean dos batallones, el batallón Aconcagua y el batallón Esmeralda. Recuerden que nosotros tenemos dos grandes conflictos con Perú, que es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y después la Guerra del Pacífico. Para la guerra de la Confederación Perú-Boliviana se crea el batallón Aconcagua y se crea el estandarte, una bandera chilena con un escudo y que llega hasta Lima. Después, para la Guerra del Pacífico, va de nuevo el batallón Aconcagua hasta ese lugar y van con una bandera toda roída. Ya la bandera había pasado por estas cosas. Y los peruanos y la gente allá empieza a decir, pero ¿cómo a ustedes se les ocurre venir con esa cuestión si está toda deshilachada, fea, roñosa y todo lo demás? Y los sanfelipeños le responden, es que la trajimos porque ella sí se sabía el camino. Como diciendo, ya había venido antes. Claro. Así que por eso viene con nosotros. Entonces, dicho esa anécdota que esa bandera, y ese tiene muchas más anécdotas para contarla, hay un tema interesante que ha salido ahora hace poco. Siempre se habló en el tema de la Guerra del Pacífico de las famosas cantineras, sí, que eran estas mujeres que acompañaban y que estaban específicamente en las labores de cuidado de los enfermos. Exacto. Hoy en día, hace poco tiempo atrás, estamos hablando de un año o dos, se encontró el diario de un médico en Santiago que había participado directamente en la Guerra del Pacífico, y él en sus relatos hace una mirada totalmente distinta a la que conocíamos al respecto. Y él dice que las principales mujeres que ayudaron en la atención de los enfermos en la Guerra del Pacífico no fueron las cantineras, sino que fueron religiosas. Con eso rompe un paradigma que uno tiene tal cual, un poco de la concepción histórica sí, de Chile. Él dice que quienes principalmente apoyaron en las labores a los médicos eran religiosas. Algunas religiosas eran chilenas y algunas religiosas eran de origen de otros países, porque tenían ciertos conocimientos de enfermería de sus países de origen. Eso se está estudiando todavía, se está como contrastando con algunas otras informaciones de algunas congregaciones para ir viendo ahí cómo se va generando este contraste de las fuentes. Pero interesante este dato, porque cuando nosotros pensamos que el cura Gómez haya ido a la Guerra del Pacífico, significa que tampoco no fue solo. Claro que sí. Que probablemente fueron con algunas religiosas que lo acompañaron y que ellas también fueron parte de la atención de los enfermos. No, y también, aparte de la atención, la misma fe, la promoción de la fe en esa instancia tan compleja. Recordemos que en un momento la Guerra del Pacífico, Chile se veía completamente apocado versus quizá el poderío de la escuadra retadora. Entonces es súper interesante este dato que usted nos acaba de entregar. ¿Hay algo más que pudiéramos aportar de estos dos personajes de los cuales usted es su fan número uno, podríamos decir? Yo creo que
A ver, Don Cifuentes hemos hablado como de algunos de los temas principales. Yo creo que es un gran aporte en términos de nuestro país. ¿Ya? Si bien es cierto, no tuvo como una gran relevancia y una gran injerencia a lo mejor en nuestra diócesis. Su nombre como, quizás no es tan, y tampoco es tan recordado a nivel nacional versus otros nombres, pero exacto, claro, pero el papel que jugó es fue muy importante. Por ejemplo, otro dato relevante siento yo con respecto a Don Cifuentes, el primer político en Chile que habla de la importancia del voto femenino es Don Cifuentes, en 1874. Imagínense, para que eso se llegara recién a concretar a mediados del siglo XX. O sea, pasan casi 50 años luego de que Don Cifuentes habla de la importancia del voto femenino en Chile. O sea, habían países donde todavía ni siquiera se hablaba del tema del voto femenino y Don Cifuentes ya lo había planteado en uno de sus discursos que quedó plasmado en el Congreso Nacional. Él siendo, no me acuerdo si fue en esa época, era diputado o era senador, pero está el texto. Y una de las cosas por las cuales él destaca que las mujeres tienen que votar es porque tienen el mismo nivel de inteligencia que los hombres. O sea, a ese nivel de visión y de mirada de país tenía a Don Cifuentes. Y por eso uno, al pensarlo, uno se da cuenta de la gran importancia que tiene para nuestro país. Y por otro lado, claro, cuando hablamos de Agustín Gómez, hay hartos temas sabrosos en su historia, con todo este tema que conoce a Balmaceda. O sea, hoy en día, las baldosas de la catedral, si uno va a la catedral y mira las baldosas que hay, fueron gracias a que el cura Gómez le pidió plata a Balmaceda, que era el presidente. Increíble. Y el primer presidente que visita San Felipe es Balmaceda. Porque el cura Gómez le dice, oye, ¿sabéis qué? Tenéis que ir a San Felipe, o sea, no. ¿Y por qué lo conocía? Porque Balmaceda había estado en el seminario y quien había sido como su tutor, o llamémoslo, o guía espiritual en el seminario de Balmaceda había sido el cura Gómez. Oiga, y a posterioridad, ¿le jugó en contra al cura Gómez? Sí, totalmente. Se le vinculó mucho con Balmaceda sí. Pues, no pudo desligarse de esa imagen de Nunca Balmaceda. se desligó de esa imagen y eso le significó que en plena revolución de 1891 el cura Gómez tomado preso, lo llevan detenido a Santiago, pasa un par de días en la cárcel y que ahí también, por ejemplo, uno ve cómo se mezclan estos personajes. Por ejemplo, ahí Don Cifuentes jugó un papel clave. ¿Quién hizo los tratados de amnistía en Chile? Fue Don Cifuentes. Quien además firmó los decretos y quien luchó por todos los que estaban detenidos, ¿ya? Injustamente por el tema de la guerra, fue Don Cifuentes. Es interesante saber porque, por ejemplo, cuando ocurre la revolución en 1859 contra el presidente Manuel Montt, Don Cifuentes vivía aquí en San Felipe y la ciudad fue saqueada ya por las tropas andinas y por las tropas de Santiago que llegan. Y cuando viene la revolución y la guerra civil en 1891, Don Cifuentes vivía en Santiago y le viene el recuerdo del saqueo que había visto aquí en San Felipe y de que su casa también había sido saqueada. Claro. Entonces él dice, para que no nos ocurra lo mismo que ya nos había ocurrido antes, organizó a los vecinos. Claro. Y cerraron toda la calle a defender lo suyo. Y él organizó a todos los vecinos de donde vivía en Santiago y cerraron toda la calle y atrincheraron toda la calle. Entonces dijo, aquí no va a pasar nada. Aquí y no efectivamente no entró nadie. Entonces uno se da cuenta de que hay anécdotas sabrosas de cada uno de estos personajes que uno podría ir profundizando y descubriendo más, pero también ahí uno se da cuenta la importancia también de muchas otras personas que también son relevantes para la construcción de nuestra diócesis. Exacto. Estas personas son, claro, connotadas en la historia, tienen mucho, están vinculadas con muchos pasajes relevantes de la historia de nuestro país, pero también vamos un poco a la gente que no tiene tanto nombre, pero que es igual de relevante. Yo siempre cuando llego a un lugar que no conozco o que estoy explorando recientemente, por ejemplo, yo no conozco todas las comunas de la diócesis, soy sincero, y me encantaría que en este contexto centenario poder visitarlas. Siempre pregunto por gente que tiene una historia linda que contar, por algún héroe anónimo. En sus recorridos por la diócesis de San Felipe, José Luis, ¿usted recuerda alguna conversación, algún personaje significativo que usted pueda decir, sí, este es un héroe anónimo, esta persona tiene una historia invaluable que tiene que ser preservada? O sea, mira, hay harta gente que ha hecho un trabajo súper silencioso y en distintas etapas de nuestra historia. Hay mucha gente, por ejemplo, que si lo pensáramos en todo el periodo más duro con respecto al tema de la dictadura, jugaron un rol clave en la defensa de los derechos humanos. Y ahí tenemos varios personajes.
varios personajes muy, muy importantes en ese ámbito. Que nombramos, por ejemplo, uno el otro día, que era don Enrique Alvear. Don Enrique Alvear llegó más de alguna vez al regimiento a buscar gente. Conozco otros casos de algunos religiosos que escondieron personajes en sus casas. El mismo Sergio Jara, que nos acompaña los días sábados, que él también fue parte de lo que fue la Vicaría de la Solidaridad y que le tocó defender a muchas personas y estar involucrado directamente con el tema de los derechos humanos. Y así, en ese ámbito de la historia. Pero también, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que en otras áreas que son tan relevantes como, por ejemplo, la educación, hay muchas congregaciones que han hecho aportes significativos a la generación de construcción de nuevas generaciones. Uno puede pensar, por ejemplo, en la labor que tienen las hermanas dominicas, por ejemplo, en Putaendo y en San Felipe cuando estuvieron, educando a una serie de generaciones que uno les pregunta, oye, ¿te acuerdas de tal hermana? Sí, yo me acuerdo y la recuerdo con cariño y recuerdo que ella me enseñó tal cosa, o ella, gracias a ella yo sé leer. O sea, detalles tan simples que uno podría pensar hoy en día fueron súper relevantes para la vida de esas personas. Bueno, sobre eso puntualizar un dato. El programa anterior, el cuarto capítulo, justamente trata de educación, y ahí se aborda un poco el impacto social que tiene las congregaciones religiosas a través de sus colegios, porque no entendamos el colegio solamente como el edificio donde se educa, claro, sino que es esta unidad social que impacta en la comunidad, que acompaña, que ofrece solidaridad, fe, no solamente educación. Entonces lo que usted dice también es súper relevante, y ese aporte que hacen las congregaciones es hasta hoy, y lo va a seguir siendo. Lo fue antes de 1925, lo ha sido en estos 100 años y lo va a seguir siendo en los próximos 100 años. O sea, claro, hay colegios que tienen más de 100 años, que fueron creados antes de la diócesis y estaban las congregaciones ahí. Entonces uno se va dando cuenta de este rol importante que tiene que ver las congregaciones con el tema de la educación, y que tiene que ver no solamente con la enseñanza de ciertas materias, sino que con la entrega de valores. Exacto, la formación valórica con la formación y la evangelización. Exacto. Un colegio de iglesia, un colegio confesional, o quizá incluso de inspiración católica, también lo abordábamos justamente en este programa de educación, tiene una misión que es evangelizar a través de la educación. Exacto. Dar a conocer a Jesucristo a través de la educación. Sí, y ahí lo más relevante es el testimonio que dan todas estas religiosas, todas estas personas. Entonces es ahí donde uno se pone a pensar cuál es la importancia que tienen, cuál es la importancia que también tuvieron algunas congregaciones en el ámbito de la salud pública. Hay que recordar que durante mucho tiempo todo lo que era salud pública el Estado no la tomaba. Por lo tanto, era la iglesia que tenía que hacerse cargo. Uno revisa la historia de muchos hospitales, por ejemplo, el Hospital San Camilo en San Felipe, y se da cuenta que durante mucho tiempo quienes estuvieron a cargo fueron sacerdotes, fueron religiosas, porque eran ellos los que estaban a cargo de los hospitales. Y sin ese aporte, todos estos hospitales no existirían. Y porque también, aparte, tenían los conocimientos. Exacto. Tenían los conocimientos para poder desempeñar esas labores, y porque el Chile en esa época, por cierto, era muy distinto al que las generaciones más jóvenes hoy día han conocido. El Chile de esa época era muy, muy distinto. Entonces había mucha pobreza, el índice de ruralidad era muy alto. Entonces, que las congregaciones, que los religiosos, a través de la salud, a través de la educación, pudieran aportar a la sociedad, era muy necesario. Exacto. O sea, mira, por ejemplo, uno piensa como en algunas figuras emblemáticas. Por ejemplo, cuando se funda la ciudad de San Felipe, en el espacio aquí donde estamos, aquí donde está la radio y donde está el obispado. Para que la gente que no es de acá, en pleno centro. En pleno centro, y estamos como en el contexto. Este espacio fue donado a los jesuitas. Porque en ese tiempo, antes que se fundara la ciudad de San Felipe, ya tenían aquí en este sitio un colegio que se llama San Luis. En este colegio estudió un señor que se llama Ambrosio Santelice. ¿Y quién es? Él es el primer escultor chileno. Mire, Estudia aquí un par de años, los jesuitas se dan cuenta, que aquí tenían como, podríamos hablarlo como de primero a cuarto básico, una cosa así, era un colegio muy, muy pequeño en esa época. Se dan cuenta del talento que él tenía en términos del estudio y de su preocupación, se lo llevan a Santiago, termina su enseñanza básica y media en Santiago, y se dieron cuenta que a él le gustaba mucho el tema artístico y lo empiezan a potenciar y empiezan a trabajar con él y le empiezan a ayudar a generar todo el tema de la escultura. O sea, el primer escultor en Chile es un sanfelipeño, gracias a la presencia de los jesuitas. Si, por ejemplo,
revisamos la historia de cómo nace la parroquia de Andacollo, la parroquia de Andacollo no fue la decisión de un obispo, no fue la decisión de un sacerdote de decir ya yo voy a construir esta iglesia. No. Fue la decisión de un señor de apellido Jiménez, un sanfelipeño, que dice en 1845, dice, ¿sabes qué? Aquí en San Felipe o aquí en la zona hace falta una casa de ejercicio. En ese tiempo los jesuitas ya habían sido expulsados, se pensaba que iban a estar de regreso ya en esa época. Y dice, necesitamos una casa de ejercicios espirituales. Y él dice, ya, yo tengo este terreno, yo la voy a construir. Y construye una iglesia y un espacio donde la gente pudiera desarrollar los ejercicios espirituales. Sin esperar nada a cambio. Nada. Solo Solo por el interés de hacerlo. Claro. Pasan prácticamente 100 años para que eso se transforme en una parroquia. Entonces, si uno se va dando cuenta, hay muchos lugares que van creándose y desarrollándose bajo el trabajo de estas personas que son más desconocidas. Lo mismo Santa Filomena. Si no es un matrimonio de Santa María, devoto de Santa Filomena, hoy día Santa Filomena no existiría. Porque fueron ellos que dijeron vamos a construir un templo en honor a Santa Filomena y en ese lugar. Y que hoy día lo vemos la imagen y vemos esta celebración multitudinaria. Entonces, claro, cuando vemos esta construcción de nuestra historia de la diócesis, nos vamos a dar cuenta que tenemos una serie de sacerdotes que cumplieron un rol fundamental durante mucho tiempo. ¿Para qué hablar del principio de Pantaleón Correa, de cómo andaba y recorría los lugares? Con la doctrina Aconcagua. Exacto. Pero también nos vamos a dar cuenta que hay muchos otros laicos que participaron, que tuvieron un rol activo en las distintas comunidades donde estuvieron. A través de la evangelización, a través de la catequesis, aportando, haciendo actividades. Es, por ejemplo, interesante escuchar algunos de cómo, por ejemplo, fue la preparación de la llegada de, por ejemplo, de don Enrique Alvear. Porque había mucha expectativa con este tema. Estábamos hablando que justo se estaba dando el tema del concilio, se esperaban aires nuevos, se hablaba de que este cura era distinto, entonces había toda una expectación de cómo se iba a generar la llegada de don Enrique, y para muchos fue muy distinto porque llegó un caballero tranquilito, vestido de terno, sin grandes cosas, y eso marcó en muchas generaciones una forma de hacer iglesia. Muy distinta a la iglesia muy tradicional. distinta a la iglesia tradicional, incluso a lo que vemos hoy en día en algunos. Pero eso nos va dando cuenta de cómo nuestra iglesia también ha tenido una serie de personajes que han sido clave. Por ejemplo, si tuviéramos que mencionar algunos, hoy la Radio Encuentro no existiría si no es, por ejemplo, el aporte de Rolando Stevenson, que fue uno de los grandes impulsores de la creación de Radio Encuentro en el periodo de Camilo Vial, y que impulsa el desarrollo de que la diócesis debería tener una radio. Tuvo un foco puesto en las comunicaciones. Exacto. Él aportó en el tema de las comunicaciones. Él conoció prácticamente desde que vivió a todos los obispos que habían, ¿ya? Hablar con él y escuchar de las historias de los obispos, de los sacerdotes, era escuchar un patrimonio vivo. Claro. Que si hoy día lo tuviéramos aquí estaría contando quizás cuántas más historias que yo. Sí, tenía un montón de historias y anécdotas bien sabrosas además. Entonces uno se va dando cuenta que así como él, nos íbamos dando cuenta de una serie de otros personajes y personas trascendentes, personas que cumplieron un rol fundamental en el tema de la catequesis, en el tema de la evangelización, participando en las misiones, y también destacar algo importante. ¿Cuántas mujeres se dedicaron a cuidar, por ejemplo, los trajes de las imágenes religiosas? O sea, uno podría decir, ya, pero es un traje, es solo ropa. Pero detrás de eso había dedicación, había cariño, había una preocupación especial. No cualquiera vestía una imagen. Por supuesto. Es una responsabilidad eso. Era una responsabilidad y lo hacían con cariño y con preocupación, de mantener las telas, de doblarlas, de plancharlas. Entonces uno se va dando cuenta que hay muchas personas que desde los distintos ámbitos del quehacer comunitario tenían un rol importante. Uno se va dando cuenta de historias de personas que en situaciones complejas estuvieron ahí. Y eso también es importante poder destacarlo y poder conocer. Todos estos que tú decías como especies como de héroes anónimos que desde su perspectiva han apoyado. Mira, conozco un matrimonio que yo siento que ellos tienen una historia súper linda.
ellos son súper anónimos, ellos entre menos publicidad quieren que le hagan, me dicen mejor, casi que ni cuente lo que ellos hacen. Ellos durante más de 20, no, yo ya como 30 años, ellos se han dedicado a acompañar a matrimonios que están en crisis. Mire, Y lo hacen súper piola, o sea, ellos dicen, yo varias veces les dije, oye, pero podríamos hacer un reportaje, podrían ir a la radio. No, es que nosotros no queremos publicidad. La gente que llega a nuestra casa es porque lo necesita y nosotros estamos dispuestos a ayudar. No queremos publicidad, no nos interesa la publicidad, sino que queremos ayudar. Entonces, así uno se va dando cuenta de gente que, por ejemplo, estoy pensando las personas que visitan a los enfermos en los hospitales. En las cárceles. En las cárceles. Lugares de menores. Por ejemplo, hay personas que cuando recién empezaron a llegar migrantes a nuestra zona, empezaron a crear las primeras comunidades de acompañamiento con personas migrantes, con todas las dificultades que tenían en ese entonces, dificultades que muchas de ellas no tenían que ver con el tema económico, sino que la barrera idiomática. No, que tenía que ver con insertarse. Tenían muchas dificultades con insertarse aquí en San Felipe. Y ahí uno se va dando cuenta que ahí hubieron muchas personas que trabajaron de manera muy anónima, de manera muy callada. Estamos hablando mucho antes de que estallara todo el boom de la llegada y con la hora de los migrantes que tenemos hoy en día, pero que han hecho un rol fundamental. Y así, o sea, por eso yo digo, o sea, nuestra mirada de la diócesis en plena celebración del centenario también tiene que estar puesta como en estos focos, en estas otras personas, en estos rostros que uno podría decir que son más anónimos, que quieren permanecer muchos de ellos tal vez en el anonimato, pero que han también hecho un rol y que han cumplido un papel fundamental dando un testimonio concreto de la presencia de Dios aquí. Y eso es lo importante, o sea, cuando hablamos de estas personas es porque están dando un testimonio vivo. Están dando un testimonio de que uno puede ver la fe y puede ver manifestada su fe a través de esas acciones. Y eso yo creo que tiene una gran valor. Estamos conversando con nuestro amigo José Luis Fernández sobre el patrimonio cultural y las tradiciones locales que hay acá en nuestro territorio diocesano. Y entrando ya en la parte final del programa, no puedo no hacerle esta pregunta a José Luis, que a mí me ha llamado particularmente la atención. Y que lo escuché, lo he escuchado en varias oportunidades, pero la última vez que lo oí fue justamente en la Eucaristía del inicio del año 100. Ahora recientemente el 18 de octubre acá en nuestro templo catedral. Que es que cuando se concibió la diócesis de San Felipe en 1925, cuando vino su creación, en los orígenes de la diócesis se pensaba en crear una sola diócesis en lo que es hoy la región de Valparaíso. Pero luego se determinó que, claro, que eso no podía ser posible porque la gente de Valparaíso no es la misma gente y el territorio tampoco es el mismo que el que hoy compone lo que es actualmente la diócesis de San Felipe Aconcagua. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer ese rescate histórico, marcar esas diferencias que había entre lo que se concebía como lo que es hoy actual Valparaíso, la provincia de Valparaíso, la provincia de San Antonio, Marga, etcétera, versus lo que es hoy también como tal nuestra diócesis de San Felipe Aconcagua. Mira, yo creo que en ese sentido fueron bien visionarios. ¿Ya? Muy de acuerdo con usted. Porque hoy en día, ¿de qué estamos hablando? De la región Aconcagua. ¿Y qué es la región Aconcagua? Las provincias de Petorca, Los Andes y San Felipe. Exacto. ¿Quién lo ha mantenido? La diócesis de San Felipe. O sea, y en ese sentido, efectivamente, claro, si uno mira los contextos, si uno se da cuenta, hay una gran diferencia en términos del trato de la gente, en términos de idiosincrasia, en términos de relación con la fe. En términos también, uno podría analizar también, hay ciertos aspectos más sociológicos que tienen que ver con el mundo más rural, con el mundo más de puerto. Hay hartas diferencias ahí, y eso también uno lo puede plasmar también en términos de vivencia de la fe. Yo, por ejemplo, como para poner como un punto, en todas las fiestas religiosas que yo he estado aquí en la zona, ya, en todas, yo nunca he visto estas manifestaciones de piedad como por ejemplo en Los Vázquez, que la gente va de rodillas o acostado y caminan kilómetros, así. Yo en ninguna de nuestras celebraciones he visto eso. Y ahí, por ejemplo, ahí hay un ejemplo concreto de que ahí hay una diferencia.
No quiero decir que eso es malo, sino que estoy hablando de que ese es un punto que marca una diferencia. Propio de la identidad del territorio. Exacto. Y de la gente. Y de la gente. Entonces ahí uno se va dando cuenta de estas diferencias que tenemos. Efectivamente, claro, yo siento que hay ciertos aspectos que uno podría analizar también desde la neurociencia, por ejemplo, que las personas del campo tienden a ser más concretas que las personas del mar. Por la vastedad de lo que ven. Claro. Las personas del campo saben que para saber cuándo llueve tienen que mirar los cerros, tienen que mirar los tiempos para las cosechas, y eso también da ciertos elementos propios. Entonces yo creo que efectivamente sí fue un muy visionario, yo creo que fue muy bueno esto de haber tenido estos dos espacios. Creo que con el tiempo nos damos cuenta que haber tenido estas dos diócesis fue muy bueno. El trabajo y además también, si bien es cierto, uno se pone a pensar la cantidad de gente que hay acá, yo creo que da para poder hacer un buen trabajo también pastoral, que eso también es importante. Sin duda. Y yo creo que pensado en el trabajo pastoral, yo creo que eso también es importante. No sé qué va a pasar más adelante, yo creo que también es un tema que como diócesis y como iglesia en Chile también va a haber que repensarse. Pues, ¿y por qué repensarlo? Porque yo creo que también como diócesis nuestro gran desafío hoy en día es pensar qué está pasando con el tema de las vocaciones. Y cuando hablo de las vocaciones no estoy hablando solo de las vocaciones religiosas, sino que también estoy hablando de las vocaciones laicales, donde necesitamos la presencia mucho más activa de más laicos, en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que más laicos se comprometan en la labor pastoral? Y yo creo que ahí hay un gran desafío. Hoy en día nuestra gran mirada está puesta en que nos faltan curas, po. Tenemos puros curas mayores. Claro. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años más? ¿Cuántos curas realmente vamos a poder tener que trabajen pastoralmente haciendo una buena labor y que no estén enfermos? ¿Ya? Claro, que acompañen permanentemente, a la comunidad y que sean capaces de recorrer y andar y estar mucho en terreno, con lo que significa. Entonces nos vamos a dar cuenta que probablemente no los vamos a tener y por lo tanto ahí los laicos tienen un rol activo en todas las áreas. Por eso es tan importante que, por ejemplo, la radio y espacios como estos, espacios de las comunicaciones, participen los laicos. Pero también tenemos otros espacios también, donde también los laicos pueden ser fundamentales y ahí en ese sentido hay que ser capaz de impulsarlos, trabajar, y yo creo que ahí hay una gran tarea que también ahí uno se da cuenta que tenemos que ser capaces de ir desarrollando y tener puesta esta mirada también en nuestra diócesis, no solo pensando en estos 100 años, sino que en todo el tiempo que viene hacia adelante. Hemos tenido una grata y gran y enriquecedora conversación con nuestro amigo José Luis Fernández. Él, como ustedes saben, es comunicador social, gestor cultural, y si quieren seguir escuchando sus conocimientos, sus historias, sus datos sabrosos, por supuesto pueden hacerlo en el programa Encuentro de Saberes que ustedes escuchan todos los días sábados junto a su gran amigo y compañero don Sergio Jara Catalán. José Luis, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por venir, muchas gracias por contarnos tantos datos, tantas historias interesantes y que sin duda yo creo que representan muy bien el título, el nombre de este ciclo de programas, que tiene que ver con la historia, con las tradiciones, con la cultura de nuestra gente de los valles de Aconcagua y Petorca. No, un saludo cordial a todos, a quienes nos escuchan. Gracias por ahí también hacer la propaganda para que nos sigan todos los sábados en el programa. Así que, no, una grata invitación y qué bueno que podamos conversar de todos estos temas que son tan relevantes para nuestra iglesia. Gracias, José Luis. Y hasta acá nosotros dejamos este quinto capítulo de nuestro programa Cultura, Historia, Tradiciones y Valores de la Gente de las provincias de San Felipe, Aconcagua, Los Andes y Petorca en el marco del centenario de su diócesis. Un programa que es posible realizar gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno Regional de Valparaíso, que ustedes escucharon acá en la Radio Encuentro, que ustedes pueden sintonizar en el 105.7 de la frecuencia modulada en todo el Valle de la Aconcagua, que también pueden oír a través de sus medios asociados, Radio La Merced, Radio Fátima y Radio Santo Domingo, y por supuesto a través de las redes sociales de Radio Encuentro. Yo me despido, soy Patricio Smith y nos encontramos en un próximo capítulo. Que tengan una excelente tarde. Radio Encuentro presentó Cultura, historia, tradiciones y valores de la gente de las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes y Petorca, en el marco del centenario de su diócesis.
Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso, año 2024.